He titulado esta conferencia 1844 y el asalto violento total, final. A estas alturas ya se habrán probablemente dado cuenta que el asalto violento final es en contra de Jesucristo, pero a menudo Jesucristo viene siendo atacado cuando se ataca a su pueblo también. Y es por eso que tenemos que discutir sobre esta cuestión del año 1844. Ven, 1844 es la fecha del final de la profecía de los 2300 días. Y según esta profecía, al final de los 2300 días, ocurriría una purificación del santuario. Eso significa que el juicio sería anunciado y que habría un pueblo que anunciaría a ese juicio. Y hemos visto en Apocalipsis capítulo 10 que por medio de la apertura del sello del libro, la Iglesia Adventista del Séptimo Día empezó a predicar el mensaje que la hora del juicio había llegado. Y después vimos que el mensaje tiene los componentes de los tres ángeles. Y estudiamos los mensajes de los tres ángeles, y estos mensajes son la última advertencia al mundo. Y estos mensajes van a aumentar progresivamente hasta un clímax cuando los poderes del mundo rodearán a este sistema. Y la intensidad de sus mensajes aumentará, convirtiéndose en un fuerte pregón, una última advertencia alrededor del mundo, revelando, desenmascarando los pecados de Babilonia, y a la gente se le pedirá de salirse de Babilonia. Así que la fecha de 1844 es un punto de referencia importante en la profecía, y el 1844 da crédito a este mensaje final y a quien lo presenta. Se acordarán que en la profecía un día es un año y 7 días serían 7 años, día por año te lo he dado, Ezequiel 4:6, conforme al número de los días que empleaseis en reconocer la tierra, 40 años un año, por cada día, números 14:34. Y ya hablamos de esta visión en Daniel capítulo 8, donde el tiempo del fin es cuando a esta visión se le quitará el sello, es decir, se aclarará. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Daniel 8:13. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. Ahora, toda esta visión, en la primera parte, nos habla de la primera venida de Cristo y la parte final culmina en el 1844. Una fecha que parece estar en el aire, pero que tiene gran significado. Ahora, no voy a tratar con esa primera parte de la profecía, hay todo un video que se llama El Mesías, pero la primera parte, para mencionarla brevemente, trataba sobre la venida del Mesías, empezando desde la publicación del decreto hasta cuando el Evangelio se fue a los gentiles en el 34 después de Cristo y los rabinos publicaron esta maldición.
que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se decaigan y se descompongan de aquel que da las vueltas a las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel 9, 24, 27. Y que su memoria desaparezca de la faz de esta tierra para siempre. No es una maldición muy bella. Esta es la ley talmúdica. Esto se encuentra en el Talmud. Ley talmúdica, página 978, sección 2, línea 28. Obviamente, los rabinos no querían que nadie reconociera que Jesús era el Mesías, porque eso sería un problema para la religión judía. Así que es un hecho muy triste que esta profecía de los 2300 días, donde la primera porción identifica al Mesías, está bajo tal maldición. ¿Ustedes creen que es posible que la última parte de la misma profecía, que introduce a un pueblo que va a querer poner a Jesucristo de regreso en su lugar correcto, estaría también bajo una maldición? ¿Es posible? ¿No creen que es posible? Yo creo que el diablo odia esta profecía más que cualquier otra, porque revela en la primera parte de la profecía quién es Jesucristo, que Él es el Mesías, y en la última parte de la profecía revela a un pueblo que predicará el Evangelio eterno al mundo y regresará Jesús a su lugar correcto. Así que hay un asalto violento total sobre la primera parte de la profecía, leímos la maldición. Hay también un asalto violento total en la última parte de la profecía, porque Jesús tiene que ser eliminado de los corazones y de las mentes de la gente. El 1844 es un mensaje de juicio que iría alrededor del mundo, y el mensaje del santuario fue otra vez descubierto y comprendido, y la plenitud del santuario, los velos blancos, como hemos dicho, representan la justicia de Cristo que rodea a cada persona que entra por la puerta, y el sacrificio y todos estos asuntos del santuario. Hebreos 8, 1, 2. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que existe un tabernáculo, un santuario celestial, según Hebreos 8, ¿sí o no? Sí. Ahora, esta doctrina del santuario celestial, donde Cristo oficia como sumo sacerdote, es una doctrina que está siendo duramente atacada en el mundo. ¿Por qué? Porque pone a Jesucristo de regreso al centro como el único Salvador en el mundo, y también nos dice sobre su ministerio. Y donde Él está oficiando, en el lugar santo o en el lugar santísimo. Eso es muy importante, porque según la doctrina adventista del séptimo día, el 1844, el tiempo del juicio, tiene que ser el Yom Kippur, y Él tiene que haber ingresado al lugar santísimo. Ahora, si esto es así, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un mensaje especial para el mundo. Primeramente, un mensaje que explica el santuario, el ministerio de Jesús, la hora del juicio, pero también los hace a ellos los portavoces del mensaje final. Y eso es un problema. Uno no puede tener una denominación que es el portavoz del mensaje final. Uno tiene que quitar a esa denominación de esa posición y hacerla parte de la olla, del crisol, del ecumenismo. Nadie tiene el derecho de decir, nosotros tenemos un mensaje final para el mundo. Eso sería exclusividad, según el pensar del mundo. Así que la fecha de 1844 está fuertemente bajo ataque, y la doctrina de que Jesucristo entró en el lugar santísimo en el 1844 y luego el santuario será purificado, el día antitipo de la expiación está también bajo fuerte ataque. Hebreos 9:3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, la palabra lugar santísimo, aquí en la Biblia, es en griego Hagia Hagion. Eso es lo que dice. El lugar santísimo, y Pablo aquí utiliza esta palabra Hagia Hagion para el lugar santísimo. Y se encuentra definitivamente después del segundo velo. Muy importante. Así que la palabra Hagia Hagion se utiliza para el lugar que está detrás del velo.
Así que hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14, 457 a.C., el decreto salió, 1844 es la fecha que resulta cuando uno suma los 2300 años a esta fecha inicial. La primera parte de la profecía aquí está dividida en 70 semanas y está cortada del resto de la profecía y cumple tan perfectamente con el Mesías que los judíos, los rabinos, han maldecido cualquiera que estudie este texto para evitar que encuentren el Mesías. Y ahora, ¿qué hay con esta fecha de 1844? Es el anuncio del juicio y hay un grupo particular de personas que salen de una gran desilusión, que predicarán este mensaje y que guardarán los mandamientos de Dios y se aferrarán al testimonio de Jesús. Pero Cristo, más estando ya presente Cristo, pontífice, es decir, sumo sacerdote, por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:11-12, Reina Valera Antigua. Y la versión King James de la Biblia en inglés antigua ha traducido la palabra santuario como lugar santo. Cristo ha venido como sumo sacerdote por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Y la palabra utilizada aquí en griego es hagion, lugar santo. Y de hecho, hagion no solo significa lugar santo, puede también traducirse como santuario, así como viene citado en la Reina Valera Antigua. La versión King James en inglés antiguo lo traduce como lugar santo. El hecho importante es que cuando Jesús murió y fue resucitado, Él ingresó en el santuario. Ahora, ¿dónde ministraba cuando ingresó en el santuario? Si hay un santuario celestial. Bueno, según lo que leímos, Él ingresó en el santuario y tiene que haber entrado en el lugar santo. Eso es lo que leemos en la King James y la versión en inglés clásico. Ahora, si Él ingresó en el lugar santo después de su resurrección, eso significa que según la tipología judía, algún tiempo después de esto, en cierta fecha, Él tiene que pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿No es eso correcto? Algún tiempo después de esto, en cierta fecha. Por ahora no sabemos cuál es esa fecha, pero tenemos una profecía que nos dice que después de 2300 días, el santuario será purificado. Eso significa que tenemos una fecha, el año 1844, donde Jesús podría ir del lugar santo al lugar santísimo. Esa es la única profecía sobre este asunto. Así que Cristo entró en el lugar santo, en el lugar santísimo, cuando ascendió al cielo. Jesucristo se convirtió en sumo sacerdote por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. 7 fiestas judías anuales como prototipo y antítipo. ¿Se acuerdan que las estudiamos? La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos. Y estas fiestas nos hablan de cuando Jesucristo murió, cuando se quedó en la tumba y cuando resucitó. Y después hay la fiesta de las semanas, el Pentecostés. Y cuando Jesús vino por primera vez, Él pagó el precio por el pecado. Eso es lo que hizo. Y después acontecen las fiestas que anuncian el juicio. Hablamos de ellas, la fiesta de las trompetas que anunciaban el juicio. Eso representaría el movimiento que anuncia la segunda venida de Jesucristo, movimiento que empezaría en el 1844. Y si esto es correcto, y el día de la expiación, y es decir, del juicio investigativo y la fiesta de los tabernáculos, y el tiempo de este juicio investigativo es el momento en el cual estamos viviendo hoy en día. Y el 1844 es una fecha tope potente. Se anuncia el ir a la casa, la cosecha de la redención. Así que cuando Jesús vino por primera vez, Él pagó el precio por el pecado. ¿Nos llevó a todos de este terrible planeta? ¿Sí o no? No. Cuando Él regrese por segunda vez, tendremos la cosecha de la redención. Después todos los salvos serán llevados a Él. Y el día de la expiación representaba el momento anual de la purificación del santuario terrenal. Así que básicamente la doctrina dice que desde el 1844, porque esta es la única fecha que tenemos, nosotros hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio. Así que 1844, la hora del juicio, después el fin del mundo y después viene la eternidad. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, y será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, Daniel 12:1. Pero recordamos que se le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, Daniel 12:4. Ahora, ya hablamos sobre esto cuando hablamos en la conferencia sobre el capítulo 10 de Apocalipsis.
Así que no voy a explicar esto en gran detalle otra vez. Consta decir que el tiempo del fin venía definido en ese capítulo como el final de los 1260 días, 538 después de Cristo, supremacía papal, hasta el 1798 después de Cristo. Y después de ese tiempo, el mensaje de los tres ángeles sería anunciado por el mundo. Ahora, ¿sabe lo que es fascinante? Es que el mundo ha cambiado algunos de estos criterios. Por ejemplo, ellos dicen que Cristo no entró en el lugar santo, pero que Él entró en el lugar santísimo. Y si usted tiene una versión moderna, eso es lo que dice. Cambiaron las palabras en la mayoría de las versiones modernas, donde la Reina Valera antigua tenía santuario y la versión antigua en inglés King James tenía lugar santo. Ellos cambiaron la palabra a lugar santísimo. Y ahora tenemos un problema. Porque en griego, lugar santísimo se dice con las palabras hagia, hagion, y nuestro texto solo dice hagion en griego. No dice hagia, hagion. ¿Y por qué cambiarían ese texto? Ven, si Jesús ingresó en el lugar santísimo, cuando Él fue resucitado de los muertos y se fue al cielo, no hay nada de especial que ocurre alrededor del año 1844. ¿Entienden esto? Mientras que si Jesús ingresó en el lugar santo, bueno, la fecha del 1844 se convierte en prominente y hay un mensaje especial y un pueblo especial que lo va a dar. Así que la fecha de 1844 tiene que ser cancelada, removida, y hay movimientos enteros que tratan de removerla, movimientos terribles. Ahora, mi pregunta es simple, y es esta. Si Jesús subió al cielo para servir en el santuario, y la Biblia dice que Él no entró por medio de la sangre de corderos, machos, cabríos, pero por medio de su preciosa sangre, pues, ¿cuándo sirvió en el lugar santo si supuestamente Él empezó su ministerio en el lugar santísimo? Si algunas de las versiones modernas de la Biblia están en lo correcto y Jesús ingresó en el lugar santísimo, ¿cuándo ministró en el lugar santo? Porque después de todo, en el santuario terrenal, que es una copia del santuario celestial y es una copia del servicio del ministerio que ocurre en el santuario celestial, Jesús tiene que haber servido por un tiempo en el lugar santo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Bueno, tiene que haber sido antes de que Él vino a esta tierra, ¿correcto? Porque cuando Él se fue de esta tierra, supuestamente le ingresó en el lugar santísimo, según algunas de las versiones modernas. ¿Es eso correcto? Muy bien. Pregunta, ¿con qué sangre? ¿Con qué sangre Él sirvió en el lugar santo antes de venir a esta tierra? ¿Con la sangre de corderos y machos cabríos? No. Así que, en otras palabras, Jesús no pudo haber entrado en el lugar santísimo cuando Él se fue al cielo. Él solo hubiera podido entrar en el lugar santo. Así que no importa cuánto ellos lloren, y no importa cuánto se lamenten sobre el hecho de que la fecha 1844 es una fecha profética, ellos van a tener un problema. Jesús solo hubiera podido ingresar en el hagion, en el santuario, en el lugar santo, cuando Él se fue al cielo, porque ese momento era la primera vez que Él tenía su propia sangre con la cual poder ministrar. Eso significa que Él tiene que haber entrado en el lugar santísimo después, y la única fecha que tenemos para esto es el año 1844, así que 1844 permanece, sea que nos guste o no. Ahora, acerca de esta fecha del final del tiempo, o fecha del tiempo del fin, durante este mismo periodo que el remanente predica un mensaje de separación, Satanás organiza una falsa unión, empezando con la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Él reemplaza la ley de Dios con su propio estándar terrenal llamado los derechos humanos. Y él organiza el fascismo y pone también el ojo de Lucifer y la serpiente dadora de vida y el gorro de Mitra también. En este mismo periodo vemos el surgimiento de la francmasonería, del espiritismo, de la teosofía, de los falsos profetas, del movimiento mormón, los testigos de Jehová, el movimiento de la ciencia cristiana, y al mismo tiempo Dios levanta una barrera, un estandarte contra esto, los que guardan los mandamientos de Dios y predican el mensaje de los tres ángeles. Solo la iglesia adventista del séptimo día hace esto, ninguna otra iglesia en todo el mundo, ninguna otra iglesia en el mundo predica el mensaje del santuario o de lo que el santuario simbolizaba. Hay solo una iglesia que lo hace en todo el mundo, la iglesia adventista del séptimo día. Es algo extraño.
Acontecimientos interesantes ocurren alrededor de 1844. Karl Marx se une a la Liga de los Justos en 1842 y que después se convierte en la Liga de los Comunistas. Él empezó a escribir el Manifiesto Comunista en 1844. ¿Y qué dice ese documento? Dice que no hay Dios, y menos aún Jesucristo, así que destacamos de él. Así que Jesucristo viene removido. Y al mismo tiempo, hay otro mensaje que sale al mundo. Darwin, el origen de las especies. El origen de las especies es ese misterio de los misterios. ¿Cuándo empezó él a escribirlo? Esta es la introducción al origen de las especies y usted encontrará algo interesante. Me he permitido especular sobre este tópico y tomé algunos breves apuntes que después expandí en él 1844. Esto es muy interesante. Es la segunda vez que encontramos el 1844 en un lugar muy prominente, donde tenemos un engaño para el final de los tiempos que ingresa al mundo. Y hay un pequeño grupo que dice no. Hay muchos otros también, pero no tienen la totalidad del mensaje de los tres ángeles ni tienen el mensaje del santuario. ¿No es interesante saber que la representación más grande en las Naciones Unidas es la fe de los Bahá'í? ¿Y fue fundada cuándo? Fundada por el Bab, allí está la fecha, 1844. La fe Bahá'í fue fundada en el 1844 por Baha'u'llah y fue una fe fundada por el Bab, que significa puerta. Así que en el 1844 llegamos finalmente a un punto donde el mundo está preparado para recibir a un movimiento que dirá todas las iglesias se unan. ¿Quién está detrás de este movimiento? Eso es otro asunto. Yo creo que a esas alturas ya lo hemos entendido. Porque ¿quién tiene el poder en las Naciones Unidas? ¿Ellos o el catolicismo romano? El catolicismo romano tiene el poder. Así que esa organización es solo un utensilio. Pero el 1844 es una fecha interesante. La fe Bahá'í sostiene la unidad fundamental de todas las religiones. Ese es su primer criterio. La investigación independiente de la verdad, etcétera, etcétera, y todas esas cosas interesantes. Ya hemos hablado de algunas de estas anteriormente. El lograr la paz mundial, y ya hemos hablado de esto. Bueno, yo entré en el templo de los Bahá'í, y ellos tienen 3 libros allí. La Biblia, y después tienen el Corán, y después tienen los mensajes de Baha'u'llah. Ahora, eso lo encontré interesante, así que lo leí. En el templo allí lo leí. Y encontré esta página muy interesante, así que le tomé una foto, página 217, y dice: oh pueblos y familias de la tierra que se enfrentan, vuelvan sus rostros hacia la unidad. Ven, ese es el mensaje de nuestro tiempo. Y este mensaje de unidad sale al mundo ¿en qué fecha? 1844. Un mensaje de unidad. Y dejen que el resplandor de su luz resplandezca sobre ustedes. Reúnanse todos y por amor a Dios tomen la decisión de erradicar cualquiera sea la fuente de controversia entre ustedes. Y después el resplandor de la gran lumbrera mundial. Oh, me vuelvo tan nervioso cuando escucho ese nombre. ¿Y ustedes? La lumbrera mundial envolverá a toda la tierra y sus habitantes se convertirán en ciudadanos de una ciudad y serán los que ocupan solo uno y el mismo trono. ¿Y de quién será ese trono? Yo creo que será el trono de Lucifer. Esta palabra uno, con la primera letra mayúscula, ahora, si acaso no saben, uno es un acrónimo por Lucifer en el mundo oculto. Él, desde los días tempranos de su vida, no ha tenido ningún otro deseo que este, y continuará a abrigar ninguna otra esperanza que esta. No cabe duda ninguna que las personas de este mundo, de cualquier raza o religión, derivan su inspiración de una fuente celestial y están sujetos a un Dios. La diferencia entre las ordenanzas bajo las cuales ellos moran se tienen que atribuir a los requisitos de exegesis diferentes explicaciones de la edad en las cuales se revelaron. Todos ellos, excepto unos pocos, que son el resultado de la perversidad humana, fueron ordenados por Dios. Eso es interesante. Todos ellos en el mundo fueron ordenados por Dios, excepto unos pocos que son perversos. Me pregunto quiénes son. Ellos han sido ordenados por Dios y son una reflexión de su voluntad y propósito. Levántense y armados con el poder de su fe, quebranten en pedazos los dioses de sus vanas imaginaciones y los que diseminan el conflicto entre ustedes. Aférrense a los que los llevan a juntarse y a unirse. Difícil de imitar. 1844, un mensaje de unidad. 1844, un mensaje de separación. ¿Quién da el mensaje de separación?
este grupo raro que predica el mensaje de los tres ángeles. Y dice aquí, unos pocos que son el resultado de la perversidad humana. Interesante. Dan Whitley escribe, como Bahá'í, yo me considero como un ciudadano del mundo y creo firmemente que el mundo se está acercando a lograr ser una comunidad global unida, una familia humana. La unidad en la diversidad puede sonar como otra cuña periodística, unas palabras que endulzan, en un tiempo cuando el contenido es menos importante que la presentación. La verdad es que el concepto de la unidad en la diversidad es un concepto profundamente espiritual, es un principio fundamental de la fe de los Bahá'í y es un concepto esencial que tiene que ser considerado cuando se trata de encontrar solución a la multitud de problemas globales. Así que este grupo es la más grande representación en las Naciones Unidas. Así que este no es un, por así decir, pequeño grupo perdido en un rincón del mundo. Y ellos están allí por una razón, para tener una opinión mayoritaria. ¿Qué significa ser ecuménico? Significa todo el mundo habitado, que sirve al equivocado. Al poder equivocado, el espiritismo moderno y todos esos asuntos que hemos tratado. El séptimo ángel derramó su copo por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Apocalipsis 16, 17. Tarde o temprano Dios va a terminar con esta mentira en este planeta. Y todas las personas como Blavatsky y Annie Besant y Alice Bailey y sus doctrinas de demonología serán expuestas por lo que son, porque ellas literalmente adoran a Lucifer, y de hecho esto fue publicado por la compañía publicadora de Lucifer, así que ¿a quién más podrán adorar? Después cambiaron este nombre a Lucis Trust, Fundación Lucis, para esconder el nombre, y son todos estos profetas extraños los que surgieron. Aquí hay otra fecha interesante, 1844. El manuscrito sinaítico, Codex Sinaiticus, viene descubierto en el monte Sinai y forma la base de todas las traducciones modernas de la Biblia que remueven a Jesucristo como Dios y como el único Salvador de la humanidad. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que esto es casualidad? Esto es muy extraño. Al mismo tiempo, cuando este mensaje de separación y de adorar a Dios y de darle gloria a Él, de que hay un solo Salvador y un Evangelio, una manera de ser salvo, todas esas cosas se juntan y la fecha es el año 1844. ¿Y ustedes se acuerdan de Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El versículo viene cambiado por el catolicismo en que ella te herirá en la cabeza. Así que aquí vemos a esta batalla interesante que se desarrolla en los últimos días. Este es Robert Mueller. Él era el subsecretario general de las Naciones Unidas, ¿se acuerdan de él? Las religiones mayoritarias en el mundo, al final, todas quieren la misma cosa, a pesar de que nacieron en diferentes lugares y circunstancias. Ustedes se acuerdan de este asunto. Lo que el mundo necesita es una convergencia de las diferentes religiones en búsqueda de la definición de las leyes cósmicas o divinas que tendrían que regular nuestra manera de portarnos. Un ecumenismo espiritual mundial. Eso es lo que ellos quieren. Que todos se junten. Lograr la paz será imposible sin primero domar el fundamentalismo por medio de una religión unida que profesa fidelidad solo a la espiritualidad global y a la salud de este planeta. Así que estos dos grupos están veniendo en oposición el uno con el otro. La religión del Nuevo Mundo, nos dice Alice A. Bailey, tiene que ser basada sobre esas verdades que han perdurado a lo largo de los tiempos y se están continuamente formando en el pensamiento humano. Y por ellos las Naciones Unidas luchan. Mi gran sueño personal es de lograr una alianza increíble entre todas las mayores religiones y las Naciones Unidas. Robert Mueller. Así que las iglesias se juntan. Dos mensajes en el mundo. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene el mensaje: no acepten la marca de la bestia. El sábado es el día del Señor. Adoren al quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El papado viene y dice: no, tú tienes que escucharme a mí. Yo te diré cuándo tienes que adorar y tú adorarás en el primer día de la semana, porque yo soy la autoridad en tu vida. Y así el papado, el 7 de mayo de 1998, publicó esta famosa carta apostólica llamada Dies Domini por el Santo Padre Juan Pablo II, donde él pide que se organice legislación dominical. Domingo, la fiesta primordial que revela el significado del tiempo. Las riquezas espirituales y pastorales del domingo, como nos han sido pasados por la tradición, son verdaderamente grandes. Bueno, por lo menos él admite que esto no viene de la Biblia, ¿correcto?
De manera significativa, el catecismo de la Iglesia Católica enseña que la celebración del domingo como el Día del Señor y su Eucaristía está al corazón de la vida de la Iglesia. Y después él explica a quién uno adora el domingo. Este es su documento. Esta es la encíclica del Papa Juan Pablo. Mientras ellos escuchan a la palabra proclamada durante la asamblea en el domingo, los fieles miran ¿hacia quién? Hacia María. Ahora, ¿qué dijo Blavatsky? ¿Quién era María? Ella dice, María es en realidad la diosa Isis antropomorfizada y es realmente Lucifer. Eso es lo que Blavatsky dijo. Estudiamos esto en una conferencia pasada. Así que ellos miran a la Virgen María aprendiendo de ella a cómo guardar el domingo y meditar sobre él en sus corazones. Con María, ellos aprenden a quedarse al pie de la cruz, ofreciendo al Padre, etcétera, etcétera. Con María, ellos experimentan el gozo de la resurrección y él continúa, etcétera, etcétera. Su misericordia es de edad en edad, de domingo en domingo, y el pueblo peregrino sigue en los pasos de María. Ahora, si usted no entiende el lenguaje oculto, pues esto no significa mucho, pero si usted sabe que para ellos esta figura de María es realmente una forma de la gran lumbrera, que puede ser masculina y femenina, esto se vuelve en algo muy serio, porque yo quisiera seguir al Señor Jesucristo cuando yo voy a adorarlo. Y según esto, eso no es lo que ocurre en un domingo. Ahora, si usted obedece al papado en este decreto que él está pidiendo aquí, pues ¿a quién está usted adorando? ¿A Dios o al que está escrito aquí? Obviamente, al que está escrito aquí. Y él sigue. Solo en el IV siglo reconoció la ley civil del Imperio Romano este acontecimiento semanal, determinando que en el día del sol, los jueces, la gente de las ciudades y de las diferentes cofradías gremios no trabajarían. Y él dice, sería pues errado de ver en esta antigua legislación sobre el ritmo de la semana una circunstancia puramente histórica, sin significado especial para la Iglesia, asunto que ella podría poner de lado. Aún después de la caída del imperio, los concilios no pararon de insistir sobre los arreglos acerca del reposo dominical. Así que él dice, no piensen que eso era historia, estoy hablando de ahora. Y después él sigue y cita la famosa encíclica de Papa Leo, Rerum Novarum, que yo les cité en gran detalle, ¿se acuerdan? En la conferencia sobre el nuevo orden mundial, de cómo está bien robar si uno quiere y en cuanto uno tenga necesidad y todas esas cosas maravillosas y toda la cuestión de la economía y de cómo va a funcionar en el futuro. Y después él dice, por tanto, también en las circunstancias particulares de nuestro tiempo, los cristianos naturalmente lucharán para asegurarse que la legislación civil respete su deber de guardar el Domingo Santo. Así que él está pidiendo por legislación civil a favor del domingo. Y el periódico Sunday Times, Londres, 5 de julio de 1998, dijo, el Papa lanza una cruzada para salvar el domingo y pone en claro que en el domingo no se tiene que trabajar porque tiene que ser celebrado como el Día del Señor. Esto lleva al Papa a una confrontación con la palabra de Dios y la cuestión del sábado. Hasta el ministro del Interior israelí quiere introducir el domingo, aquí dice en alemán. Esto es algo interesante. Junio del 2000 en el periódico Süddeutsche Zeitung en München, Alemania. Así que tenemos a los derechos humanos. Sí, pero esos derechos humanos tienen límite y el límite es que uno tiene derecho a ellos solo en cuanto uno obedezca al sistema papal. Aquí hay un derecho a la libertad de religión, pero la libertad de religión significa que ya no se permite predicar a nadie sobre Jesucristo o sobre cualquier doctrina, porque eso sería una ofensa de la libertad de la otra persona, no de su libertad. Y después él publicó esta fascinante carta apostólica que se llama Ad Tuendam Fidem, y significa defender la fe, y por medio de la cual ciertas normas vienen introducidas en el Código de la Ley Canónica y en el Código de los Cánones de las Iglesias del Oriente, Catholic World News. Y el Canon 1436 de la Iglesia Católica tiene ahora que decir, según el Papa Juan Pablo II, quien quiera que niegue o se ponga cualquier verdad que tiene que ser creída con fe divina y católica o repudia la fe cristiana en su totalidad y no entra en razón, después de haber sido advertido de manera legítima, tiene que ser castigado como un hereje. Oh, fascinante. Así que el Papa Juan Pablo II pide que las personas que no están de acuerdo con él tienen que ser castigados como herejes. ¿Cuándo fue la última vez que ellos hablaron así? En la Edad Media. Increíble. Ellos pueden ser castigados con castigos, incluyendo también la deposición, es decir, el quitarle a uno lo que le pertenece.
Y aparte de esos casos, quien quiera rechace una doctrina mantenida de manera definitiva por parte del pontífice romano, pregunta, ¿no acaba él de definir que nosotros tenemos que guardar el domingo, sí o no? Bueno, ¿qué pasa si yo soy un adventista del séptimo día, y yo digo que la Biblia dice que el séptimo día es el sábado? ¿Entro yo en conflicto con él, sí o no? Sí. Por parte del pontífice romano o del colegio de obispos que ejercen su magisterium auténtico, o también esta persona acepta una doctrina condenada por parte de ellos como errada. No acaba de decir que lo que él cree y que cualquier otra cosa no es correcta, y no regresa a sus sentidos después de haber sido advertido de manera legítima. Esta persona tiene que ser castigada con una pena apropiada. Palabras muy bellas. ¿Cuál era la pena apropiada en el pasado? La muerte. La muerte era la pena apropiada. ¿Usted cree que ellos podrían llegar a ese punto? ¿Usted cree que podrían llegar hasta ese punto? Bueno, eso es interesante. Y después ordenamos que todo lo que ha sido declarado por nosotros, la palabra nosotros está escrita con la primera letra mayúscula, todo lo que ha sido declarado por nosotros en esta carta apostólica, motu proprio, es decir, siendo realizada por su iniciativa, es firme y tiene validez. Y nosotros ordenamos que sea incluido en la ley universal de la Iglesia Católica, es decir, en el código de la ley canónica, en el código de los cánones. Dado en Roma, San Pedro, el 18 de mayo de 1998, en el 20º año de nuestro, escrito con la primera letra mayúscula, nuestro pontificado. Es bastante arrogante, las palabras nosotros y nuestro, escritas con primera letra mayúscula. ¿Quién más las utiliza? Nosotros y nuestro con la primera letra mayúscula. Dios. Hagamos al nombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Así que el Papa dice aquí de manera muy críptica que Él es Dios y que Él domina sobre usted y que Él le está diciendo de guardar el domingo, sea que le guste o no. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 10, yo les dije que hay en realidad solo dos movimientos religiosos mundiales en el mundo? Uno es el sistema católico romano y el otro es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El sistema católico romano predica, guarda el domingo y guarda mis mandamientos. Y la Iglesia Adventista predica, guarda los mandamientos de Dios y permanece fiel a Él. Y el sábado es una señal de la obediencia a Dios. Guarda el sábado, escuchan a la palabra de Dios y no escuchan a la palabra del hombre. Bueno, ¿se acuerdan de esto? Hecho en el 1969 por la Iglesia Católica, no fue el creador del universo en Génesis 2 de 1 a 3, pero la Iglesia Católica puede defender el honor de haber otorgado al hombre una pausa de su trabajo cada 7 días. La razón y el sentido común demanda la aceptación de una o de la otra de estas alternativas, o el protestantismo y el guardar el sábado como día santo, o el catolicismo y guardar el día domingo como santo. Un compromiso es imposible. ¿Se acuerdan de esta cita? Esta era Roma hablando. Y ella dice, el domingo es la descendencia de la Iglesia Católica, ya hemos leído de esto, y los protestantes no han tomado represalia sobre esta situación. Y siguen, usted puede leer la Biblia del Génesis y del Apocalipsis y usted no encontrará ni una sola línea que autorice el domingo. Y están bien en lo correcto, lo han estudiado bien. El cardenal Gibbons conoce su Biblia. Ellos insisten que es una creación de la Iglesia Católica, es una ley de la Iglesia Católica, y los protestantes dan honra a la Iglesia Católica cuando ellos obedecen. Ahora, en la parte de las preguntas en este boletín, ellos ocurrió en el 1942. Y tendrían que guardar el día sábado como santo. Ahora, y viene a la página web internet católico romana, immaculateheart.com, corazoninmaculado.com, y fue publicada en el diciembre de 2003. No es hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, déjenme leérselo. Es algo muy fascinante lo que la Iglesia Católica Romana tiene que decir hoy en día sobre este asunto. La mayoría de los cristianos, aquí están las referencias, esto viene directamente de ellos, no de mi parte, yo no me he inventado esto. La mayoría de los cristianos suponen que el domingo es el día de adoración de que la Biblia aprueba. La Iglesia Católica Romana protesta que es ella que transfirió la adoración cristiana del día sábado bíblico al domingo. Y que tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es algo deshonesto y una denegación de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas solo en la Biblia, tendría que adorar en el sábado. Muy bien, esa es la Iglesia Católica Romana que habla hoy. ¿Usted cree que podría ir más allá? Eso sería interesante. ¿Qué más tienen que decir? Bueno, ellos volvieron a publicar este artículo que habían publicado en el 1893, del cual yo les cité en la última conferencia. Ahora, ¿por qué están publicando otra vez este artículo en su totalidad en el sitio internet católico?
Bueno, ellos están diciendo aquí que en el 24 de febrero del 1893, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día adoptó algunas resoluciones que apelaban al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos sobre una decisión de la Corte Suprema que declaraba que los Estados Unidos eran una nación cristiana y sobre una acción del Congreso que decía que podía legislar sobre el tema de la religión. Y en respuesta a esto, en el mes de marzo de 1893, la Asociación Internacional de la Libertad Religiosa publicó esas resoluciones en un folleto titulado Appeal and Remonstrance, apelación y protesta, y habiendo recibido uno de estos, el editor del periódico Catholic Mirror de Baltimore, en el estado de Maryland, publicó una serie de 4 editoriales que aparecieron en ese periódico en los días 2, 9, 16 y 23 en el mes de septiembre del año 1893. Este periódico, llamado Catholic Mirror, Espejo Católico, era el órgano oficial del cardenal Gibbons y del Vaticano en los Estados Unidos. Así que ese es un documento muy oficial que ellos publicaron. ¿Y por qué lo publicaron? Porque los adventistas del séptimo día apelaron para mantener la iglesia y el Estado separados. Ahora, su sitio de internet, Mary Online, María en línea, vuelve a publicar ese artículo en su totalidad. Y no voy a hablar de él en detalle. Otra vez, básicamente, el artículo dice, es una buena presentación sobre el sábado. Y es un estudio maravilloso, mejor o igual a lo que cualquier erudito en la iglesia adventista del séptimo día haría. Y el estudio dice por qué el sábado es el día del Señor. Así que ellos prueban de la Biblia que el sábado es el séptimo día, es el día del Señor, para que ellos puedan alegar que lo cambiaron. Y no son tímidos sobre el hecho de haberlo cambiado, y no esconden este hecho, ellos lo admiten. Y de manera arrogante, estos son los hechos. Así que ahora continuemos. Voy a citar un poco más de este artículo donde ellos dijeron, el protestante dice, ¿cómo puedo recibir las enseñanzas de una iglesia apóstata? Ahora nosotros preguntamos, ¿cómo has logrado recibir sus enseñanzas durante toda tu vida en directa oposición a tu maestro reconocido, la Biblia, sobre el asunto del sábado? Ese fue el artículo en el 1893. Y después, los que siguen la Biblia como a su guía, los israelitas y los adventistas del séptimo día, tienen el peso de la evidencia exclusiva a su lado. Así que publicaron ese artículo otra vez. Y después, ellos afirman aquí, los adventistas son el único cuerpo de cristianos que tienen a la Biblia como a su maestro y que no pueden encontrar ninguna evidencia en sus páginas por el cambio del día desde el séptimo al primero. Y es por eso que se llama adventista del séptimo día. Y seguimos. Ellos escriben aquí, no hay ningún protestante que vive hoy en día que haya jamás obedecido a ese mandamiento, prefiriendo seguir a la iglesia apóstata, entre comillas, en vez de obedecer a su maestro, la Biblia, que desde Génesis a Apocalipsis no enseña ninguna otra doctrina, si es que los israelitas y los adventistas del séptimo día están en lo correcto. Los dos grupos afirman que la Biblia es su maestro infalible. Dejen que la Biblia decida si es que el sábado o el domingo es el día que Dios manda ser guardado. Uno de esos dos grupos tiene que estar en una posición errada. Y después ellos dan este largo estudio bíblico sobre este asunto. Y después hay una nota editorial. Y ahora, noten esta nota editorial interesante. Fue en este punto que la Reforma fue condenada por el Concilio de Trento. ¡Increíble! ¿Sabían ustedes que toda la Reforma falló al Concilio de Trento a causa del asunto del sábado? ¿Sabían ustedes esto? ¡Increíble! ¿Qué ocurrió? Interesante. Ven, los reformadores habían constantemente acusado, así como viene dicho aquí, que la Iglesia Católica había apostatado de la libertad, así como está contenida en la palabra escrita. La palabra escrita, la Biblia y solo la Biblia. Así dice el Señor, estas eran sus santo y señas constantes, y las escrituras, así como están escritas, son el único estandarte de la apelación. Esta era la plataforma proclamada de la Reforma y del protestantismo. Las escrituras y la tradición. Esto es lo que la Iglesia Católica decía. La Biblia, así como viene interpretada por la Iglesia y según el consenso unánime de los padres, esta era la posición y la reivindicación de la Iglesia Católica. Este era el asunto principal en el Concilio de Trento. Punto interesante. El concilio fue llamado especialmente para considerar las cuestiones que se habían levantado y habían sido forzadas a la atención de Europa por los reformadores. ¿Sabían ustedes que la Reforma hubiera podido tener éxito? Hubiera podido tener éxito. Finalmente, después de este estrés mental largo e intensivo, porque había muchos católicos que estaban preparados a renunciar a la tradición y a aceptar a la Biblia y solamente la Biblia. Fueron asuntos de punta, bien mordaces.
El arzobispo de Reggio entró al concilio básicamente con el siguiente argumento para el grupo que se aferraba solo a las Escrituras. Y él dijo, los protestantes alegan basarse solo sobre la palabra escrita. Ellos profesan a aferrarse solo a las Escrituras como su estándar de fe. Ellos justifican su rebelión con el pretexto de que la Iglesia ha apostatado de la palabra escrita y sigue la tradición. Ahora, los protestantes alegan que ellos se basan sobre la palabra escrita y esto no es verdad. El hecho de que ellos profesan de aferrarse solo a las Escrituras como su estándar es falso. Prueba de esto, la palabra escrita explícitamente manda la observancia del séptimo día como el sábado. Ellos no observan el séptimo día, pero lo rechazan. Ese fue su argumento. Si ellos verdaderamente se aferraran a las Escrituras solamente como a su estandarte, ellos se estarían observando el séptimo día, así como las Escrituras lo mandan. Pero ellos no solo rechazan la observancia del sábado, así como viene mandado en la palabra escrita, pero ellos han adoptado y practican la observancia del domingo, por el cual ellos tienen solo la tradición de la Iglesia. En consecuencia, su reivindicación de que solo las Escrituras son su estandarte se derrumba, y la doctrina de la Escritura y la tradición como esencial queda establecida de manera completa, y los protestantes mismos son jueces de este asunto. Así que la Reforma falló a causa del asunto del sábado. Esto es muy interesante. Y después él sigue. Esta fue la inconsistencia de la práctica protestante comparada con la profesión protestante que dio a la Iglesia Católica la razón ansiosamente deseada y buscada por largo tiempo para poder condenar al protestantismo y a todo el movimiento de la Reforma como a una rebelión egoísta contra la autoridad de la Iglesia. Y después ellos siguieron, y esta es hoy en día la posición de las partes en esta controversia. Hoy en día, como lo demuestra este documento, este es el asunto vital sobre el cual la Iglesia Católica procesa al protestantismo y sobre el cual ella condena la dirección del protestantismo popular como siendo indefendible y que se contradice a sí mismo y suicida. Bueno, ¿qué van a hacer esos protestantes? ¿Qué van a hacer este protestantismo? ¿Qué van a hacer? Increíble, ¿qué desafío les dieron? ¿No fue acaso es un desafío? Así que la Reforma falló a causa del asunto del sábado. ¿No es interesante que la Biblia dice, cuando habla sobre la iglesia de Sardis, en las 7 iglesias de Apocalipsis, dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, pero va a haber en Sardis aquellos que andarán conmigo en vestiduras blancas? Y yo creo que lo sabrá. Lutero y Melanchthon y todos estos grandes reformadores caminarán en vestiduras blancas. Ellos caminaron según la mejor luz que ellos tenían, pero ellos conocían sobre el asunto del sábado, pero ellos rehusaron dar marcha atrás. De hecho, su propia confesión de Augsburg los condenó. Ahora, veamos lo que el editor de Mary Online, este sitio internet, hizo con esta carta en el diciembre del 2003. Y tomen nota. El desafío publicado por Roma hace 100 años permanece. Estos escritos apostólicos que fueron publicados entonces, o la Iglesia Católica está en lo correcto, o los adventistas del séptimo día están en lo correcto. No puede haber otra elección. Ahora, no soy yo que digo esto, yo no lo inventé. Esta es la Iglesia Católica Romana que habla hoy en día. Y entiendo por qué yo me encuentro en esta posición. Así que, ¿a quién declaran ellos como a su opositor confirmado? ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana? ¿Quién es el único protestante consistente? ¿Y quién es el único que los opone en este asunto? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿pueden entender por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un reproche, no solo para el catolicismo, pero también para el protestantismo? ¿Sí o no? Tienen que ser. Y así que ellos serán burlados y llamados secta, sea por parte del catolicismo y del protestantismo. Así que, básicamente, si esto es así, yo le he estado predicando aquí, esta es la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sin considerar lo que los otros están haciendo, y el catolicismo está de acuerdo con todo corazón, y de hecho dice el editor, no puede haber otra elección. Bueno, hemos estado hablando sobre lo que la Iglesia Católica Romana dijo.
O la Iglesia Católica está en lo correcto o los adventistas del séptimo día están en lo correcto. No puede haber otra elección. Y si ustedes miran a la reunión intrafe de 1999, donde el Papa fue elegido como el líder espiritual del mundo y donde se pidió que ellos se unieran en condenar a los fundamentalistas cristianos que abusan de la libertad de expresión y que sus esfuerzos en convertir a otros incitan al odio y a la violencia, ¿a quién se está dirigiendo principalmente? ¿A quién creen ustedes? Tienen que ser los adventistas del séptimo día, porque ellos son los protestantes consistentes que predican en contra de las doctrinas antibíblicas. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en 2 puntos clave. Uno, el Papa Juan Pablo II fue nombrado por consenso como la principal guía espiritual y el supervisor del planeta. Y punto número 2, esos fundamentalistas religiosos que rehúsan de unirse al movimiento global ecuménico tienen que ser silenciados. Bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos los acaban de identificar. Ellos nos han indicado en quién ven el problema. Y George W. Bush dice, la mejor manera de honrar el Papa Juan Pablo II, verdaderamente uno de los grandes hombres, es tomando su enseñanza seriamente. Es de escuchar a sus palabras y de poner sus palabras y enseñanzas en acción aquí en América. Ese es un desafío que tenemos que aceptar, dice él. Así que, ¿los Estados Unidos aceptarán la doctrina papal o van a aceptar la doctrina bíblica? La doctrina papal, él acaba de decirlo. Así que ellos quieren hacer leyes, y esa es otra cosa que el Apocalipsis nos dice. Ellos lo harán. Así que podemos ver un enfrentamiento mundial que está por venir. Ahora, echémosle un vistazo a estas citas interesantes. Cada una de ellas tiene aquí su referencia. Dios obra en muchas maneras por medio de muchas fes y agencias religiosas. Esta es la razón por la cual se eliminan las doctrinas no esenciales. ¿Ven? Si algo no encaja en el ecumenismo, ¿qué tienen que hacer con este asunto? Tienen que deshacerse de él. ¿Y qué pasa con lo que no encaja en el ecumenismo? El guardar el sábado. Y tiene que desaparecer. Otras medidas se tomarán también en este departamento de las religiones y de la educación sobre el cual el Cristo gobierna, y Él se moverá para restaurar los puntos de referencia antiguos, para eliminar lo que no es esencial y para reorganizar el panorama religioso total en preparación de la restauración de los misterios. Estos misterios, una vez restaurados, unirán a todas las fes. Pregunta. ¿Podemos nosotros aceptar eso, sí o no? La respuesta es no. Eso es un asunto serio. La escritora de la nueva era, Natalie Banks, dice, mirando para abajo de la superficie de los eventos turbulentos exteriores, nos damos cuenta del movimiento de expansión que se mueve hacia la eliminación de esa separación sectaria y a distanciarse del confiar en la doctrina y dogma duros y firmes. Y al mismo tiempo hay una búsqueda más intensa por una comprensión más profunda de las enseñanzas interiores y de su aplicación a los enormes problemas de hoy en día. Pues, ¿qué están esperando? Ellos quieren deshacer de esas doctrinas que separan. ¿Pueden ver cómo el sábado se está convirtiendo en un asunto importante? ¿Cómo nosotros tendremos que representar la verdad y la justicia y a Jesucristo? Y a Jesucristo se lo va a tirar a la trituradora de papel. Ese es un asalto violento total a Jesucristo, atacando a su pueblo. Thomas Ehrenzeller, un director de los World Federalists, federalistas mundiales, indica, un número creciente de personas están financiando una reacción en contra de la ola de fanaticismo religioso fundamentalista. La dirección correcta que se tiene que tomar es la que conducirá a un nuevo mundo de unidad y a una ley mundial. Una cita después de la otra. Alice A. Bailey dijo lo mismo. El día está amaneciendo cuando todas las religiones serán consideradas como emanando de una gran fuente espiritual. Ellas aceptarán las mismas verdades, no como conceptos teológicos, pero como esenciales para la vida espiritual, de la hermandad de las relaciones humanas. Bueno, eso parece bello, así como está escrito, pero no es lo que Dios dice. Así que los esfuerzos explícitos de las Naciones Unidas eventualmente darán fruto, y una nueva iglesia de Dios reunida de todas las religiones y grupos espirituales, unida, dará fin a la gran herejía del separatismo. Amor, unidad y el Cristo resucitado serán presentes, y Él nos demostrará la vida perfecta, la gran herejía del separatismo. ¿Qué dice el fuerte pregón? La última advertencia. Salgan y sean separados.
Aquí hay un gran choque, un conflicto. Ahora yo entiendo por qué las Naciones Unidas se han propuesto de venir a hablar a mi denominación y a decir, hay solo una vía, y esta es las Naciones Unidas. Hay solo un cuerpo que lo va a lograr, y esa es las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, él a lo mejor dijo todo esto, pero para mí personalmente yo no estoy interesado en esto. Ella dice que las personas iluminadas no tolerarán al autoritarianismo en ninguna iglesia o al totalitarismo en ningún sistema político. Ellos no aceptarán o permitirán al gobernar de ninguna organización de hombres que trata de decirles lo que tienen que creer para ser salvos. ¿Qué ocurre si la Biblia dice, hay solo una vía bajo el cielo y sobre la tierra por la cual uno puede ser salvo, y esa es por medio de Cristo Jesús? Ellos no nos van a permitir decir eso, ¿correcto? Uno ya no puede decir eso. Bueno, eso es ya en contra de la ley, está en contra de las leyes de odio. William Irving Thompson, un miembro de la Nueva Era, indica que la forma de la iglesia en la Nueva Era se quedará la misma. Así que los que van a la iglesia es menos probable que noten que ha habido un cambio en el mensaje. Él dice, la nueva espiritualidad no rechaza los patrones anteriores de las grandes religiones universales. El sacerdote y la iglesia no desaparecerán. No serán forzados a no existir en la nueva era. Ellos vendrán absorbidos en la existencia de la nueva era. ¿No es eso brillante? Dios ha llamado a un movimiento desde el 1844 para mantenerse firme en contra de este movimiento. ¿Y qué crisis vamos a tener que enfrentar? ¿Qué crisis vamos a tener que enfrentar? Tengo la peor invitación para ustedes en el mundo. ¿Cómo les gustaría de unirse a una organización que va a convertirse en la oveja negra del mundo, la más desagradable, la más odiada secta en todo el mundo? Y ellos guardan el sábado en contra de una ley de la Iglesia Católica Romana que se tiene que propagar en todo el mundo. Y vengan ustedes y conviértanse en un miembro de una secta odiada. ¡Qué invitación bella! ¿Quién la va a aceptar? A mí no me parece muy buena. Pero ¿qué ocurre si el otro lado va a ver la ira de Dios y Dios ha prometido de proteger a todos los que se aferran a su palabra? ¿No sería ese un escenario interesante? ¿Y quién respondería a una invitación así? Yo les digo quién va a responder. Solo aquellos que realmente creen y confían que Jesús lo va a lograr. Ninguno más. ¿Hay acaso un mensaje mejor de separación que este? Yo no creo. Yo no creo. La preparación de hombres y mujeres de buena voluntad se necesita para introducir nuevos valores para la vida, nuevos estándares de comportamiento, nuevas actitudes. El maestro mundial se preocupará principalmente de los requisitos de un nuevo orden mundial y de la reorganización de la estructura social. Este era un folleto de la organización World Goodwill, Buena Voluntad Mundial, y no es una organización de chiste, fue fundada por todos los grandes líderes del mundo. Robert Mueller escribe, las religiones mayoritarias del mundo tienen que acelerar dramáticamente su movimiento ecuménico y reconocer la unidad de sus objetivos en la diversidad de sus cultos. Las religiones tienen que activamente cooperar para alcanzar una comprensión sin precedentes de los misterios de la vida y de nuestro lugar en el universo. Mi religión, correcto o falso, y mi nación, correcto o falso, son expresiones que tienen que abandonarse para siempre en la era planetaria. Lamento. Para mí es la Biblia y solo la Biblia, o si no, nada. Jesús estaba en lo equivocado, dice Dual Cool. ¿Y quién es él? Dual Cool es un demonio que habló a Alice A. Bailey. Jesús estaba equivocado sobre la división de las ovejas y los cabritos. Se ha pensado que las ovejas irían al cielo y los cabritos irían al infierno, pero es al revés. Acuérdense que esto no es un chiste, de que las Naciones Unidas han dicho de que ellos basan sus escritos sobre ¿quién? Alice A. Bailey, quien canalizó a Dual Cool. Esto no es un chiste, esto es un asunto serio. El cabrito en Capricornio es el iniciado y de un cierto ángulo esotérico, los cabritos van al cielo porque ellos funcionan en el reino espiritual. Las ovejas se quedan en la tierra hasta que se convierten en cabritos. Eso es pura basura. La entrada en los cielos, declara Dual Cool, es la entrada en la era de Acuario y Piscis, es decir, las fuerzas cristianas se menguarán rápidamente. Esta es una guerra sobre Jesucristo. Esta no es una guerra sobre cualquier secta o individuo. Nosotros estamos atrapados en el medio de todo esto y tenemos una elección.
La organización World Goodwill dice explícitamente, esta luz radiante, el mensaje de Cristo, no puede tener nada que ver con enseñanzas sombrías de las iglesias que están basadas sobre la muerte, la crucifixión, la agonía, el infierno eterno y la ira de un Dios que se venga. Para construir una nueva civilización basada en la naciente nueva conciencia en la humanidad, las organizaciones de iglesia, si quieren sobrevivir, tendrán que ajustarse a la jerarquía espiritual, es decir, al liderazgo demoníaco de la nueva era. Ese es un problema. La humanidad no será capaz de hacer la transición de la vida puramente terrenal a la vida universal hasta que la paja sea separada del trigo. La candidata demócrata para la nominación de vicepresidente para el año de 1984 y directora ejecutiva de la World Future Society, la Sociedad Mundial Futura, Barbara Marx Hubbard, no escatima palabras, seguro que no lo hace. Ningún tipo de paz mundial puede prevalecer hasta que los miembros egoístas del cuerpo planetario cambien o mueran. Esta es la elección. Ellos tienen que seguramente morir o cambiar. ¿Qué dijo el Papa? Ellos tienen que ser condenados como un hereje, o ellos tienen que sufrir un castigo apropiado. Bueno, preguntemos a sus colaboradores cuál es el castigo. Cambiar o morir, ese es el castigo. Este hecho es tan horrible como el matar una célula que tiene cáncer. Tiene que hacerse por amor al futuro de la totalidad. Bueno, yo no tengo que leer todas estas citas sobre semillas defectuosas y que tienen que ser cortadas. Dwight Cool, hablando por medio de Alice A. Bailey, dice, un violento germen e infección de estreptococo ha amenazado la vida de la humanidad. El germen hace sentir su presencia en las áreas infectadas del cuerpo de la humanidad. Otra operación quirúrgica podrá ser necesaria para deshacerse. Él tiene que irse. La muerte no es un desastre, se permitirá mucha destrucción. ¿Creen ustedes que estamos enfrente de otra experiencia como los campos de concentración de Auschwitz? No quiero asustar a nadie, pero esas son simplemente citas. Esos obstáculos serán llevados bajo el cuidado de los grandes seres que los cuidarán hasta que haya salud. Muchas gracias. Prefiero que ustedes se queden donde estén. Yo no quiero su tipo de salud. Esto se puede hacer de manera mucho mejor y mucho más rápida sin el cuerpo físico. ¿Ven cuán astutos es todo esto? Bueno, transportémoslos al otro lado. Ruth Montgomery dice que las almas habrán pasado al mundo de los espíritus para reflexionar sobre sus actitudes. Esas son citas increíbles y son verdaderas. No son chistes, no son chistes. El anterior miembro de la nueva era, Randall Baer, dice que los que rehusan la marca de la bestia serán el blanco para ser exterminados en lo que se llamará eufemísticamente centros de reeducación sobre el amor y el traslado, es decir, campos de muerte disfrazados. Uno tiene que cambiar o morir. Esta cita viene de un hombre que ha ganado el premio Templeton. Acuérdense de que Billy Graham también ganó el premio Templeton. Ahora, esa es una persona destacada, es el presidente del Consejo de Editores de la Enciclopedia Británica, director del Instituto para la Investigación Filosófica en Chicago, presidente del proyecto Paideia y fideicomisario honorario del Instituto Aspen y altamente honrado en los foros más altos de este mundo. Y él dice, el doctor Adler, dicho en palabras simples, Adler argumenta que no vamos a poder obtener la paz mundial hasta que obtengamos la unidad cultural. Pero Adler argumenta que hay solo un obstáculo a esta unidad, el cristianismo. ¿Y cuál tipo de cristianismo? El que se aferra solo a la Biblia y solo a la Biblia. El cristianismo alega tener conocimiento sobrenatural y revelación divina que causa división. Y no está abierta al debate racional. Y esto no tendría que ser tolerado. Ahora, esas son personas destacadas que están diciendo esas cosas. Así que un cristianismo que está basado absolutamente en la Biblia no puede ser tolerado. ¿Saben qué? Estoy entusiasmado. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque tenemos que estar tan cerca del fin. Y si usted conociera las promesas que Dios tiene guardadas para los que lo aman, increíble. Y cómo Dios protegerá a su pueblo, así como Él protegió a los israelitas de la antigüedad. ¿Saben estas personas que van a venir plagas? Y que Dios hará una diferencia entre su pueblo y ellos. Él hizo una diferencia entre los egipcios. En ese entonces hubo 10 plagas. Las primeras 3 cayeron sobre todos, pero las últimas 7 cayeron solo sobre los egipcios. ¿Cuántas plagas habrá al final de los tiempos? Vamos a prescindir de las primeras 3. Hay solo 7. ¿No es eso bueno?
Yo les quiero decir algo. Vale la pena seguir a Dios. Ellos pueden decir todo lo que quieren, pero lo dicen en vano. Ellos están hablando lo equivocado. Increíble. Si Dios chasquea sus dedos, ellos desaparecerían. ¡Qué arrogancia! Las iglesias cristianas, escribe Rothschild, en realidad de ilusión, tienen que suprimir todo separatismo. ¿Ven que ese es el problema? Y aprender a cooperar con todas las otras fes, de las cuales sus escrituras son de igual valor y belleza que el Nuevo Testamento. Muy bien, sigamos. El doctor Christopher Hyatt se refiere a los cristianos fundamentalistas como a la sombra que emerge en la sociedad y revela cómo este cambio de guardia tomará lugar y la tierra aún requiere algo de sangre. Estas personas van a tener que ser erradicadas. Yo veo que la nueva era requiere mucha sangre, desbaratamiento, caos y dolor para que ocurra un cambio masivo. El librito de Bailey advierte, no debe de haber angustia sobre el desaparecer del viejo orden mundial. Muy bien. Lo bueno, lo verdadero, lo bello están por venir y la humanidad es la responsable de su venida y no cualquier intervención divina del exterior. ¿Qué enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Que va a haber una intervención divina del exterior. Eso es lo que los Adventistas del Séptimo Día enseñan. ¿Qué enseñan las otras denominaciones? No. Que va a haber un rapto y una conversión total. Eso es una mentira. El protestantismo está hasta mintiendo a su propio pueblo y eso no es lo que la Biblia enseña. Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es bíblico. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, este fue un video que fue transmitido en la televisión nacional por CNN después de los acontecimientos del 11 de septiembre. En una guerra, las naciones sufren pérdidas. El riesgo en una democracia como los Estados Unidos es que la Constitución será una de esas pérdidas. Aquí hay algunas de las nuevas reglas. Los que están sospechados de algo pueden estar encarcelados hasta por 7 días sin ser condenados de nada. El periódico Los Angeles Times reportó que esta última semana más de 1,000 personas han sido presas. También el gobierno puede escuchar a hurtadillas cualquier conversación que los presos tienen con sus legales. La Policía Federal anteriormente tenía que tener evidencia y tener un juez que autorizara que ellos escucharan a hurtadillas. Pero ya no es así. La sospecha es suficiente para otorgar ese derecho. También los extranjeros pueden ser procesados por tribunales militares especiales. Esos serían secretos y no se les permitirá a reporteros entrar. A los que se defienden, a lo mejor se les dará un legal para defenderlos, a lo mejor no, quién sabe. Los tribunales podrían admitir evidencia que sería injustificada en un tribunal civil, rumores, chismes o lo que sea. El jurado no tendría que dar voto unánime para sentenciar a los acusados a muerte y no hubiera posibilidad de apelación. Tenemos que hacer esto, dice el gobierno, para combatir contra el terror. De todos modos, John Ashcroft, el ministro de Justicia, dice que los terroristas extranjeros no merecen la protección de la Constitución americana. Patrick Leahy, de Vermont, dice, esto envía un mensaje que es aceptable tener juicios secretos y ejecuciones sin la posibilidad de revisión por una magistratura, y esto es ciertamente verdad. El periodista William Safire del New York Times dice, un presidente de los Estados Unidos acaba de asumir lo que equivale a poderes dictatoriales para encarcelar o ejecutar a extranjeros. Y hay precedentes durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos secretamente juzgaron a los alemanes que llegaron a Estados Unidos con submarinos con planes para sabotear. Ellos fueron encontrados culpables, la mayoría fue ahorcada y la Corte Suprema aprobó esa acción. Así que juicios secretos son en apariencia constitucionales, pero ellos niegan a los acusados la protección que la Constitución ofrece. Por el otro lado, los hombres que pusieron bombas en el World Trade Center en el 1993 fueron juzgados por un tribunal civil con protecciones constitucionales, y eso pareció funcionar. A lo mejor la cuestión es qué tipo de mensaje se envía cuando una nación que se jacta de sus libertades y su democracia y dice, sí, podemos encarcelarte por una semana sin tener acusaciones, y sí, podemos escuchar a hurtadillas cuando tú hablas con tu legal, y si tú eres extranjero te podemos juzgar y ejecutar en secreto. ¿Es eso lo que las democracias hacen? Yo soy Bruce Wharton. Ahora, lo que es interesante es que George Bush especificó este asunto y dijo que si usted habla deliberadamente en contra de los Estados Unidos, usted califica también como un terrorista. Eso es interesante. Así que ellos te pueden encarcelar sin un proceso y ellos te pueden ejecutar. Imagínense, todas estas leyes que existen ahora. Uno ya no tiene que esperar más. En cuanto ocurra un cambio mayor, todo ya está en su lugar, todo puede ocurrir muy rápidamente.
Un periodo de extrema tribulación y de miseria sin precedentes va a cubrir pronto todo el mundo. La destrucción de los elementos no deseables. Este es R.P. Laurie Krishna, Kalki Avatar, que habla. Maharishi Mahesh Yogi, un hombre interesante. ¿Y qué dice él? El hombre que introdujo la práctica oculta de la meditación trascendental dice, no hay ni va a haber un lugar para el que no es apto. Los aptos liderarán y los que no están aptos no pueden seguir y no hay lugar para ellos. En la era de la iluminación no hay lugar para las gentes ignorantes. Interesante. Matthew Fox, ¿se acuerdan? Ese es el famoso teólogo católico. Él habla de la nueva era con sus 4 billones de habitantes. ¿Y qué ocurrió con los otros 3 billones? ¿Qué ocurrió con ellos? El autor John Randolph Price, el autor del libro The Super Beings, los super seres, identifica a los cristianos en esta cita. Hay algunos grupos que continúan aferrándose a la idea absurda de que el hombre es un pecador miserable, un gusano de polvo. Y él también nos indica que 2,5 billones de personas serán muertos. Y el humanista de la nueva era, John Dunphy, se refiere al cristianismo como a un cadáver que se está pudriendo. Podríamos seguir con más citas. Esa es una persona interesante, el príncipe Felipe. Él dice que si yo voy a ser reencarnado, me gustaría regresar como un virus mortal para poder contribuir a algo para restaurar la sobrepoblación. Esas personas son ocultistas de alto calibre y son muy amigables. Ted Turner, presidente de la Better World Society, la Sociedad por un Mundo Mejor, ha llamado a los cristianos tontos y perdedores. Y él también ha dicho que la población tiene que disminuir y él quiere una población de unos 250 a 300 millones de personas, un declino del 95% de los niveles presentes. Bueno, quién sabe, a lo mejor un día nos va a dar un ejemplo sobre ese asunto. Las piedras guía del estado de Georgia son piedras muy interesantes, están aquí en los Estados Unidos y allí están en el estado de Georgia. ¿Y qué son? En una de las más altas colinas en el condado de Elbert, en Georgia, se encuentra un monumento gigante de granito inscrito en 8 diferentes idiomas sobre las 4 piedras gigantes que sostienen la piedra angular y hay 10 guías o mandamientos. Al monumento se lo refiere alternativamente como a las piedras guía del estado de Georgia o al Stonehenge americano. El mensaje es, 1, mantener la humanidad bajo el medio billón. En equilibrio perpetuo con la naturaleza. Es interesante qué va a ocurrir con el resto. De segundo, guía la reproducción de manera sabia, aumenta la buena forma física y diversidad, unir la humanidad con un nuevo idioma vivo, gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con razón controlada, proteger a los pueblos y las naciones con leyes imparciales, que todas las naciones gobiernen internamente y resuelvan disputas exteriores en un tribunal mundial, eviten leyes insignificantes, mantengan un equilibrio entre los derechos personales y deberes sociales, atesoren la verdad, no sean un cáncer sobre la tierra y dejen espacio para la naturaleza, espacio para la naturaleza. 10 reglas. ¿Qué ocurre con el resto de la humanidad? ¿Qué van a hacer con ellos? Esas personas tienen homicidio en sus corazones. Bueno, asuntos interesantes. Aquí es Stonehenge original. Aquí hay un pequeño hueco en esta roca en Georgia. El hueco en la roca fue perforado en la piedra central para que la estrella del norte, que en la masonería es un símbolo de Lucifer, pudiera verse en cualquier momento. Este fue uno de los varios requisitos que se estipularon por R.C. Christian para construir Stonehenge americano. Y después dice allí en las piedras guía del estado de Georgia que estas piedras guía puedan ser guías en una era de la razón. Era de la razón. Ahora, esa es una frase interesante porque la era de la razón fue un libro escrito por Thomas Paine y su intención era de destruir las creencias judío-cristianas sobre las cuales la República Americana había sido fundada. Asuntos interesantes que se están juntando. Bueno, yo tengo noticias para esos asesinos futuros y para sus pequeños planes. Daniel 2:44 nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Qué promesa tremenda. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Esas personas son hechiceros. Ellos adoran a Lucifer y a los adúlteros y contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
En el libro 9 de Testimonios en inglés, página 101, Ellen White dice, que pudiéramos ver las necesidades de estas ciudades, así como Dios las ve. En un tiempo como este, cada mano tiene que ser utilizada. El Señor viene y el fin está cerca. Sí, cercano está. Dentro de poco tiempo ya no nos será posible trabajar con la libertad de la cual gozamos ahora. Escenas terribles están frente de nosotros y lo que tenemos que hacerlo rápidamente. ¿Y por qué estamos tan dormidos? También en mi propia iglesia. ¿Cuántas veces en mi propia iglesia yo escucho, el Señor aún no viene, tenemos aún mucho tiempo? ¿No tienen ellos a vigilantes en la muralla de Sión, que vigilan y ven y miran a todas esas cosas? Yo no creo que tenemos mucho tiempo. Yo creo que estamos así de cerca. Y ellos saben quién es el enemigo, lo han identificado. Es nuestro deber emplear todo medio posible para ayudar en la proclamación de la verdad. Tenemos que obrar como nunca hemos obrado anteriormente. El Señor viene muy pronto y estamos ingresando a las escenas de calamidad. Las agencias satánicas, aunque invisibles, están obrando para destruir la vida humana. Yo creo que esta mujer era una profeta. Ahora sigue. Ahora es nuestro tiempo para obrar con vigilancia. Nuestros libros y periódicos tienen que ser llevados a la atención de la gente. El evangelio de la verdad presente tiene que ser dado a nuestras ciudades sin tardar. Tenemos que despertarnos para cumplir nuestros deberes. Yo les quiero decir hoy en día, yo soy un adventista del séptimo día porque yo creo con todo mi corazón que ellos predican la verdad. Y yo les quiero decir otra cosa. Yo luché como un león para no convertirme en un adventista del séptimo día. ¿Ustedes creen que yo quería renunciar a todo en el mundo? Yo tenía todo. Yo era un profesor a la universidad, tenía esto y el otro, yo tenía todo. Yo tenía todo. Yo no quería renunciar, pero no tuve elección. Porque yo verifiqué todas las doctrinas y yo quería encontrar una vía de salida. Créame, yo busqué para encontrar una vía de salida, pero no hay una vía de salida. Porque como el catolicismo romano dice, o es una vía o es la otra. Ellos mismos dicen que no hay otra elección. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Yo era un católico romano y tuve que cambiar lados. Y lo hice. Y yo no quiero luchar con nadie, yo no quiero crear guerra, yo no quiero herir a nadie, yo solo quiero que la gente entienda y que ellos puedan ser salvos. ¿Por qué morirás, oh casa de Israel? ¿Por qué quieres morir? Acepta la verdad. Salte, haz de Jesús tu rey. ¿Cuál es nuestro problema? ¿No podemos ver lo que está aconteciendo en el mundo? Destrucción inminente, también por Ellen White, el espíritu de profecía, el hogar adventista en inglés. El tiempo está cerca cuando grandes ciudades serán arrebatadas y todos tendrían que ser advertidos que esos juicios vienen. Ojalá el pueblo de Dios tuviera un sentido de la destrucción inminente de miles de las ciudades que ahora están casi totalmente dadas a idolatría. Bueno, ¿están ellos planeando la destrucción de mucha gente, sí o no? Y ellos utilizarán esto como una excusa para eliminar los otros con ellos. Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿No es esta una promesa tremenda? Pues ¿de qué tenemos miedo? Yo no tengo miedo. Yo he aprendido a confiar que Dios hará todo lo que Él promete. Y Él ha prometido que a tu puerta no llegarán. Él lo ha prometido. Él ha dicho, las plagas caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Salmo 91:7. Internalicen las promesas, lean sus Biblias, apodérense de las promesas, háganlas todas suyas. Si usted quiere agarrar mi Biblia, mírenla. Cada página tiene las letras P de promesa en ella. Porque doquiera que yo encuentre una promesa de Dios, yo escribo una letra P y digo, gracias Señor, esta promesa es para mí y es para ustedes también. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En la palabra de Dios. Y nosotros vamos a necesitar las promesas, pero no es suficiente leerlas, tenemos que creerlas también. Y para eso necesitamos una relación, necesitamos el aceite. Derramen el aceite de la experiencia en sus botellas para que cuando el Señor venga, ustedes puedan permanecer firmes. Vamos a casa pronto. Y todos los que son huéspedes aquí esta noche, yo quiero disculparme por haber herido a muchos sentimientos. 1000 disculpas, porque yo sé que lo que he dicho es muy penetrante, áspero, y significa cambio, significa cambiar. Pero yo quiero que ustedes crean que yo lo estoy haciendo con la absoluta convicción de que esa es la verdad. Yo creo que tengo la Biblia que lo apoya, que apoya cada palabra. Y yo he hecho todo lo posible en mi poder para darles la evidencia que esto es verdad.
Y usted lo puede rechazar, esa es su libertad de elección. Esto es lo bello de la libertad de elección. Pero usted no va a poder decir que nunca escuchó este mensaje. Usted no va a poder decir eso. Y si usted está pensando, bueno, ¿por qué he asistido? ¿Por qué he asistido? Si no me hubiese asistido, me hubiese ahorrado ese desastre. ¿Cuántas veces yo he deseado? ¿Por qué conocí a ese carpintero más pesado que el plomo que me dio este folleto? ¿Por qué lo conocí? Sí, yo he pensado eso muchas veces. Pero es increíble, yo les voy a decir algo. Caminar con Dios es una experiencia que yo no cambiaré por nada en el mundo. Yo no quisiera tener en mi vida de ninguna otra manera. Afortunadamente, Dios te da las calamidades, las pruebas de parte en parte. Él no te las da de todas de un golpe. Pero este es el hecho. Y yo no quiero poner ninguna presión sobre nadie. Yo les estoy dando los hechos. La gente me llama el hombre de los hechos. Escoja. O esto es de Dios, o yo soy un loco de atar. Esa es su elección.